Bienvenidos. Quisiera saludarlos para dar inicio a nuestro programa que tiene relación con el patrimonio. Y antes de empezar, quisiera presentarme. Yo soy Jaime Estay Rojas, alumno de la Universidad del Adulto Mayor, dependiente de la Universidad de Viña del Mar, y a mi lado se encuentra mi colega Atlántida Figueroa Álvarez, también estudiante de la UDAM. Y tuve el privilegio de comenzar en esto de los podcasts en la primera revista que se hizo para Chile, digital, para adultos mayores, que se llamó Pensar sin Edad. Y me gustaría que mi colega no fuese tan modesto, porque él tiene un premio internacional muy importante. Y me gustaría que también lo dijera. Bueno, la verdad es que me cuesta mucho hablar de mí mismo porque, tengo el oficio de encuadernador, que lo ejerzo hace aproximadamente 8 o 9 años. Y sí, gané un premio internacional que sí me dio mucho orgullo y mucha satisfacción de haberlo logrado. Pero era dentro de 40 y quedé dentro de los 5 primeros. ¿Y se refería a...? Una costura llamada copta, que es de los primeros cristianos del siglo I al siglo II. Eso es patrimonio también. Es parte de nuestro patrimonio internacional. Universal. Eso, exacto. Muy bien. ¿Dónde me vas a invitar a ir hoy día? Mira, hoy te voy a invitar a hacer un viaje muy importante que tiene que ver con la conectividad. La conectividad es el lazo, el punto de unión entre pueblos, aldeas, comunidades. Y es tan importante que es de larga data. Y te voy a llevar, tú sabes, a la ciudad de Quillota. Sí, pero me gustaría que antes dijéramos que vamos a hablar de patrimonio. Ya. ¿Qué es patrimonio y por qué queremos hablar de esto? ¿Te parece? Sí. ¿Ya? La verdad es que en general no hay acuerdo sobre lo que es el patrimonio, pero sí hay muchas opiniones. Y el patrimonio deriva de la palabra patrimonium, de padre, herencia del padre. Y hay dos grandes variantes. Está el patrimonio material e inmaterial. La parte que tiene que ver con el patrimonio material es todo lo estructural. Y la otra variante que tiene que ver con lo inmaterial es la importancia que tiene el ser humano, que es fundamental. Si no hay ser humano, no hay patrimonio. Esa es la primera definición que podría darte sobre patrimonio. Mira qué interesante. Y sobre eso vamos a hacer estos podcasts. Y este es el primero. Entonces me subo a tu carruaje ahí en dirección a Quillota. Quillota, un valle fértil que parte la historia del año 1533 con un señor llamado Diego de Almagro. Él ya era un visionario para abastecer a sus tropas, entonces ya estaban pensando en Valparaíso. Y la ciudad esa reunía las condiciones. Un valle, como dije anteriormente, fértil, muy buen clima, y ahí ya nos estamos saltando al año 1800. O sea, estamos hablando de cuando hablamos de patrimonio de Valparaíso, puerto principal. Correcto, Entonces llevaban todas las cosas más importantes, los pertrechos que llegaban en los barcos a Quillota. Exactamente. ¿Eso era? Esa es la idea. Ya, entiendo. Entonces ya nos saltamos al siglo XVIII con un señor llamado Ambrosio Higgins, que ya tomó la idea de esa conectividad. Virrey del Perú. Exactamente. Y eso padre de don Bernardo O'Higgins. O'Higgins. Sí. Entonces, desisten como ciudad colonial, querían construir ahí la capital de Chile, pero por razones estratégicas se van al Valle de Santiago, que no es muy fértil, pero sí está rodeado de montañas, lo que hacía la protección para impedir la invasión.
Bueno, el viaje de Quillota a Valparaíso tiene un trayecto que lo vamos a tratar de sintetizar de la siguiente forma. Empieza el viaje, y esta es una historia que me cuenta mi abuela, que se la había contado su abuela. O sea, es de larga data. El viaje comienza en Quillota con una carreta que traían en ese tiempo hortalizas, frutas y verduras para comercializarlas en el primer paradero que era esta estancia Viña del Mar, o Siete Hermanas, tiene varios nombres. El trayecto lo realizan desde Quillota hasta Concón, suben hacia Reñaca y bajan por Santa Inés, que entre paréntesis valga decir que es el primer poblado obrero de Viña del Mar. Entran por calle Quillota, llegan al final, se juntan con el estero Marga Marga, y ahí está el primer puente que tiene Viña del Mar, que lleva el nombre de Puente Quillota. Claro. Ingresan por el sector de la avenida Valparaíso, antiguamente llamada Calle Ancha o Calle del Comercio, y ahí se transan los productos. Y ya en esa época, estamos hablando del 1850, ya en esa época había problemas con los vendedores ambulantes, porque se instalaban en cualquier lugar. Entonces surgió una ordenanza para ordenar dónde se iban a transar los productos. Oye, y el dato que me contaste de los pordioseros también era. Eso tiene que ver con Valparaíso. Ya. Vamos en esa dirección. Ya. Okay. Entonces, se subía por Aguasanta, porque no estaba el camino, todavía no estaba Pero la ruta. déjame en la calle Quillota, porque en la calle Quillota, acuérdate que conservamos los adoquines de ese tiempo. Correcto. Buena observación. Muy buena que usted me ha observación. contado muy buenas cosas, muy interesantes. Sí, están los adoquines de la época. Sí, por supuesto que sí. Y bueno, nos vamos por la calle Valparaíso hasta el fondo, en Fonestroder. Antes había una calle que se llama Calle del Cerro, que hoy día no existe. Subimos por Aguasanta y en San José, hacia el poniente, nos vamos por todas las alturas de Valparaíso. Bajamos por Cabritería, subimos por Varón y desembocamos en el pasaje Quillota. Esa es la historia. Entonces, la calle Quillota del Valle de Quillota, de la provincia de Quillota, llega a Valparaíso. ¡Wow! Esa es la historia. Y si nos vamos por donde desemboca el pasaje Quillota, avanzamos hacia mano izquierda y ahí nos encontramos con un punto súper importante que es el ascensor Polanco. Ah, y ahí te invito yo a subir el ascensor Polanco. Hay una gráfica súper interesante que pudiste filmar tú o grabar. Cuéntanos sobre eso, por favor. Sí, mira, hay unos registros que sería muy interesante incluirlos, porque el conversar, el relatar algo, y si va apoyado con un video, imágenes, también le da más vivacidad al programa. Si explicamos de lo que estamos hablando con una gráfica, la gente va a poder entender mejor de lo que se trata. Yo creo que también sería interesante decir que estamos apoyados por los chiquillos que están estudiando cine. Isadora, Tomás y Francisco. Bueno, sin ellos no sería nada de esto posible. Exactamente. Así que se lo agradecemos. Hemos llegado acá, veníamos con la idea de subir al ascensor, pero el ascensor nos dimos cuenta por un señor que trabajaba aquí que hace 3 años que no está en funcionamiento. Bueno, subimos el cerro con ayuda de Isa, que dijo ándate con cuidado para no llegar con la lengua afuera arriba, y tuvimos la suerte también de conversar con una vecina que nos entrega esta información. Bueno, reitero, 3 años que está sin funcionar y los vecinos tienen que bajar por las calles aledañas.
siendo que este ascensor, el único en Valparaíso, porque los otros son funiculares, valga decir eso, es el único de carácter turístico y que fue declarado monumento nacional, y que es una pena que esté en este estado. Las genialidades de esta época yo lo alcancé a conocer con el profesor Mario Gutiérrez, ¿Ya? pero en este momento no está funcionando porque las maravillas de ahora compraron un ascensor, una caja, digamos, que no tiene las medidas que corresponden, por lo tanto está cerrado hace 3 años. Qué lástima, siendo un ascensor. Ahí hay una salvedad. Creo que es el único ascensor que tiene Valparaíso. Sí, porque los demás son funiculares. Ahí está la Está diferencia. la diferencia, claro. Que es un detalle que es importante. Bueno, yo quisiera decir también que fue construido en 1913 y se terminó en 1915. Como tú decías, es el único ascensor porque los otros son funiculares. Mira. El fundador lo hizo la empresa Easton Lift Company Limitada y el ingeniero fue don Federico Page. Tiene 3 plantas. ¿Ya? Una subterránea, porque se entra por un túnel maravilloso de piedra donde se resbalan las aguas como subterráneas, maravillosas. Me da como un poquito de temor. 150 metros, imagínate, de caminar. Afortunadamente yo lo alcancé a hacer. Por ese túnel, ¿ya? Que tiene una temperatura diferente a la de afuera, Mira. porque es entero de piedra, más el agua que resbala por las paredes, y se llega después a la altura de 60 metros, es lo que sube este ascensor, ya. y tiene una parada, fíjate, una parada que da... Esa es la calle Valderrama. La calle Valderrama, una parada intermedia. Sí, recuerdo eso. Claro, y tiene una salida a un puente al final, ¿ya? De 48 metros, fíjate, por el que ya se llega a la altura del cerro. Me imagino, el Cerro Polanco. Me imagino la vista maravillosa que debe observarse, claro, de esa altura. Y otra cosa importante, fíjate, que descubrimos cuando estuvimos conversando de esto y buscando información, fue por qué se llama Polanco. El señor Polanco fue bien famoso y fue un político, sí, y que tenía una casa de remolienda, se llamaría en esa época. O chingana, puede ser desde la época. Claro, no puede... Santiago Polanco, claro, es el nombre del señor. Claro, pero Cerro Polanco se le puso el nombre de él. Claro, y ahí se conocía como el Cerro Frutis, algo así. Ya. Ese es lo que han comentado. Ay, fíjate que eso no lo claro, sabía. Sí, ese es conocido. Pero el Cerro Polanco era por este caballero que era muy famoso, porque el lugar era muy concurrido, parece, y no tan solo por la gente del alrededores, sino que por la gente más... encopetada, con más R's. Mira qué y más vinosa. Mira qué interesante. Y fíjate que en 1976 lo compra la Municipalidad de Valparaíso, ¿ya? Y lo declara monumento histórico el 18 de junio. Mira, interesante, muy interesante. Sí, ese es el primer ascensor. Bueno, y después vámonos al Camino Cintura, ¿qué te parece? El Camino Cintura, que tiene una historia espectacular también, porque primero fue construido por un chileno, el arquitecto Fermín Vivaceta. Mira. Y la construcción se comenzó en 1876 con presos de la cárcel de la ciudad, que es un detalle súper importante. Imagínate cuántas cosas tendríamos ahora si hacemos trabajar a toda esta gente y no tener que pagar para que subsistan, sino que ellos se paguen su comida. Mira que sería importante, ¿eh? Buen punto, sería un punto de debate. Sí. Interesante. Este camino comienza en Avenida Francia y termina en Avenida Playa Ancha. Mira, Valparaíso tiene 42 cerros y 20 de ellos se conectan con el Camino Cintura. Mira. Y llegamos, por ejemplo, al Cerro Toro,
Las Perdices, Cerro Arrayán, Cerro Santa Domingo, Cerro Mariposa, Cerro Concepción y Cerro Alegre. Esto se eleva a 100 metros sobre el nivel del mar y es un magnífico anfiteatro con una amplia panorámica de la bahía de Valparaíso y Viña del Mar, con acceso a varios miradores como el Paseo Yugoslavo, la Casa de Lucas, la Casa de Pablo Neruda y varios funiculares como la Artillería y el Peral. ¿Qué te parece? Me parece interesante. ¿Sabes qué? Sobre eso, quizás tengo alguna mirada diferente. ¿Ya? Que tiene que ver, primero se llama Camino Cintura, ¿ya? ¿Y cuál es la mirada diferente? Que llega un momento en la Avenida Francia y empieza lo que se llama hoy día la Avenida Alemania. ¿Y qué es lo que me di cuenta? No es un paseo, sino una salida a terreno que hicimos en el curso de Patrimonio de Valparaíso. La arquitectura cómo cambia. Lo que es el Camino Cintura, la arquitectura es hecha en la medida que vamos teniendo recursos para construir. Sí, porque fíjate que hay muchas casas que están hechas con latas que llegaban en los barcos. Correcto. Y después cambia a la Avenida de Alemania y ya la arquitectura es diferente. Claro. Es un detalle. Y hay muchas casas interesantes también, porque hay mucha gente de diferentes nacionales. La Avenida Alemania tiene que haber sido porque estaban los alemanes. Los italianos estaban ahí también y se hicieron casas maravillosas. Claro. Y esta construcción también fue cambiando mucho después del terremoto de 1906, que ahí dejamos enhebrado otra parte que vamos Correcto. a hablar de gente que nosotros quisiéramos ponerlas en valor, porque es gente de la que no se ha hablado lo suficiente y de la que no se tiene suficiente información, y que también quisiéramos hablar, ¿no es cierto?, en un segundo capítulo. Me parece muy bien, me parece muy bien. El rol de las mujeres en la época. Y el rol importante de quien pronosticó ese terremoto con día y hora. Imagínate. Exactamente. El rol importantísimo de la persona que ordenó, el militar que ordenó la ciudad para evitar. Se llama ese señor. Don Almirante, es un almirante. Gómez Carreño. Gómez Carreño, imagínate, el otro día yo conozco una persona que vive ahí, yo le pregunté, oye, ¿tú sabes por qué tiene ese nombre el lugar donde tú vives? No, me dijo, no tengo ni idea. Y yo creo que la mayoría de la gente no tiene ni idea de todo lo que hizo ese señor. Bueno, nos estamos pasando para el otro lado. Sí, pero el rol de nosotros, sí, es ponerlos en valor. De la historia, con una visión sobre el patrimonio, es traer a estos programas nuestras ideas. Nuestras ideas. Bueno, con esto queremos finalizar esta primera parte. Espero que haya sido del agrado de todos y cualquier sugerencia estamos llanos a recibir esa información o esa inquietud. Muy amable, muchas gracias. Nosotros les hemos dado todos los datos interesantes que hemos recopilado y que ojalá sean de su agrado, porque tal cual como yo le confesé afortunadamente antes de que falleciera al profesor Mario Gutiérrez, es muy difícil enamorarse a estas alturas, y cuando uno encuentra un ikigai, una cosa que te llame la atención, que te motive, como es el patrimonio, a contar cosas interesantes, detalles que no son tan conocidos y que uno los puede poner en valor, uno se siente realmente gratificado. Y como yo le dije, enamorarse a estas alturas es difícil, y yo he encontrado un enamoramiento en este tema de patrimonio. Hasta luego, amigos. Hasta pronto.